Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Hoy estamos aquí en Hablemos de, y bueno, estoy muy contenta porque nos acompaña el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas. Un gusto, amigo, poder tenerte en este espacio para que nos puedas compartir un poco de tu vasto conocimiento. Y justo no sé si me permitas, antes de empezar con nuestro tema, me gustaría presentarte de una forma pues breve respecto de tu amplia trayectoria. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Contento de poder compartir contigo este espacio. Te agradezco en verdad por la invitación y qué mejor también de poder hablar de un tema que se ha puesto de moda y que es lo que actualmente ocurre en las audiencias, en el pedimento que se hace al día respecto de la revisión de la medida cautelar cuando se habla de la inconvencionalidad de la misma de la prisión preventiva oficiosa. Por eso quise tocar este punto cuando me invitaste a dar esta charla y bueno, me parece que pues, es un tema muy interesante y con mucho gusto estar aquí y también le agradezco a todas las personas que amablemente se han conectado. Muchísimas gracias, no, el gusto es de nosotros. Y bueno, el maestro Alejandro Miguel Sánchez Salinas es abogado postulante en materia penal y conferencista. Es docente capacitador INDECAC y Lex Jure, abogado postulante en materia penal, docente socio en despacho jurídico Dubix. Estudió en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, amparo en el sistema acusatorio del derecho penal, en INTECAC y en Lex Jury es docente capacitador también. Es perito en criminalística, tiene un diplomado en sistema acusatorio, diplomado en proceso penal acusatorio y técnicas de litigación, especialidad en proceso penal y garantismo, del Instituto GIBO, avalado por Universidad de Girona, España, máster online, Derecho Probatorio en el Proceso Penal, Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Y bueno, él es experto en litigio oral penal práctico y teórico. Bienvenido, amigo. Como dijiste, vamos a tocar un tema súper interesante respecto a la convencionalidad, este, la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, me gustaría primero empezar a abordar justo este tema para que nos comentes en qué casos primero aplica la prisión preventiva oficiosa. Bueno, es muy importante primeramente establecer que la prisión como tal no es inconvencional. Eso es lo primero que tenemos que saber nosotros. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día se cree y se han hecho diversas críticas precisamente a la prisión como tal. No a la prisión preventiva oficiosa, sino a la prisión. Y lo primero que debemos de entender es que la prisión no es inconvencional. La prisión es la pena por excelencia. Es de los fines propiamente del derecho penal y de la amenaza que se hace a una persona cuando delinque, precisamente por esas situaciones de que se abstienen de alguna forma a poderlo practicar, porque saben que eventualmente pueden imponer una pena que es privativa de libertad. Pero aquí lo primero es esto, que la prisión como tal no es inconvencional. ¿Qué es lo que lo hace inconvencional? O cuando se habla de inconvencionalidad, ¿a qué nos referimos? A la prisión preventiva oficiosa. Ahora, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa o cómo se venía aplicando? El artículo 19 de la Constitución, de forma taxativa, nos menciona cuáles son los delitos donde operaba la prisión preventiva de corte oficioso o donde sigue operando, porque en algunos juzgados, incluso en la Ciudad de México, lo siguen aplicando la prisión preventiva oficiosa, señalando los jueces que mientras no se modifique la Constitución, seguirá prosperando precisamente esta medida cautelar, ignorando por completo o soslayando la jurisprudencia con número de registro 262-25, que señala algo muy interesante y me permito leerlo. Dice el rubro: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Sin embargo, eso sigue ocurriendo, lo que acabo yo de mencionar. Ahora, en el artículo 19 de la Constitución está de forma taxativa los delitos que ameritan o ameritaban prisión preventiva oficiosa. ¿Cuáles son? El delito de violación, el delito de homicidio doloso, lo referente al delito de secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, robo de casa habitación, robo de vehículo, entre otros delitos, se encuentran catalogados precisamente en el artículo 19 de la Constitución, como también el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o qué pasaba anteriormente?
Anteriormente, si nosotros nos enfrentamos en un debate en la audiencia inicial respecto de un delito de esta naturaleza, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque no se calificara de legal la detención cuando la conducción a proceso es por flagrancia o caso urgente, ya que cuando es por producto de una orden de aprehensión, el debate era centrado propiamente en la vinculación a proceso. Si lo llegaban a vincular a proceso, ya sabíamos nosotros que de forma automática se quedaba en prisión preventiva la persona. ¿Por qué motivo? Porque estaba catalogado en el artículo 19 de la Constitución o 167 el delito por el cual estaba siendo investigado. Y entonces nosotros como que esperábamos argumentar o nosotros nos enfocábamos más en argumentar en estas etapas previas para no llegar a medida cautelar, porque sabíamos que ahí automáticamente era prisión preventiva oficiosa. Bueno, esto que digo yo que pensábamos, tal vez lo hablo de manera general y no tanto específica. ¿Por qué? Porque antes de que se conociera todo este tema de la inconvencionalidad de la prisión preventiva, el magistrado Ricardo Paredes Calderón publica hace un artículo en un libro que es este editorial Bosch, donde el coordinador es mi maestro, que en paz descanse, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, en donde él hace un apartado específico de este tipo de delitos y él nos hablaba de la vulneración de los números clausus, señalando él que concretamente un delito que es el de robo cometido con medios violentos no necesariamente tendría que aplicarse la prisión preventiva oficiosa, porque no se encontraba en el catálogo del artículo 19 de la Constitución. Y hacía una crítica precisamente a esta circunstancia, lo que hoy se conoce en jurisprudencia como la taxatividad. Pero desde ahí se empezaba a analizar. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurría? Como ya lo mencioné, que se aplicaba de manera oficiosa esta prisión preventiva. Es más, ni siquiera dejaban que hubiera un debate. ¿Qué es lo que ocurre a raíz del 7 de noviembre del año 2022? Se condena al Estado mexicano. Hay una sentencia que se conoce como Zompantle, Tepile y otros contra México. Y también hay otra, que es García Rodríguez y otros contra México, en donde condenan al Estado mexicano precisamente por esa situación que hablamos de la prisión preventiva, bueno, de la privación de la libertad, en ese caso de García Rodríguez y otros, que hablan acerca del arraigo y que se prohíbe esa figura, y en Zompantle, Tepile y otros, precisamente de la privación de la libertad, cuando no hay un debate previo para que pueda prosperar el mismo. Esa situación de estas sentencias de la Corte Interamericana es lo que hace inconvencional a la prisión preventiva oficiosa. ¿En qué sentido? De que no admite debate, que es automática. ¿Qué es lo que dicen? Es que eso lo hace inconvencional. Lo que tiene que prosperar en su momento es que haya un debate y que el juez decida. Ahí nos damos cuenta nosotros que la prisión no es inconvencional. Lo inconvencional es la ausencia de debate, donde se vulnera el principio de contradicción. Tienen que dejarte o darte el derecho a que te defiendas. Y si en su momento justifica el Ministerio Público la prisión preventiva y tú no logras desvirtuar esa justificación, te van a privar de la libertad. Y eso ya no lo hace inconvencional, porque hubo un debate previo. Eso concretamente es el tema central de esta charla, ¿no? Hablar de en qué momento es inconvencional, por qué motivo y cuáles son los precedentes. Esa es la respuesta que puedo dar. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, justo hablabas del principio de contradicción y de debate y de argumentar que no se justifique efectivamente la prisión preventiva oficiosa. En este sentido, ¿cuál crees tú que sea esta línea de debate para poder defender a una persona que pudiera estar sujeto a una situación de este tipo? Bueno, aquí hay una situación muy interesante. Como ya lo mencionaba al inicio de la charla, se ha puesto mucho de moda, y perdón que lo exprese así, de que hoy en día se piden revisiones de medidas cautelares. Lo más fácil, y lo digo con profundo respeto, es que te generen la audiencia, ¿eh? Eso es lo más fácil. ¿Cuánto es el tiempo que se tarda en que te generen una audiencia de revisión de medida cautelar? 48 horas marca el Código Nacional. Del 161 a 165, 48 horas para que te puedan generar la audiencia de revisión de medida cautelar. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Imaginemos nosotros que hay una situación en donde la prisión preventiva fue de corte oficioso. Y dice uno, bueno, pero ya es inconvencional, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer para quitar este candado y solicitar en su momento una medida cautelar diferente? Pues primeramente solicitar que se genere audiencia, ¿no? Que haya un debate respecto de esta audiencia. ¿Qué es lo que tengo yo primeramente que argumentar o justificar? Solicitarle al juez, y hay quien así lo considera, que se inaplique la prisión, que se siga, pues sí, que se inaplique la prisión preventiva de corte oficioso al tenor de las sentencias de la Corte Interamericana, la jurisprudencia 260-25, atendiendo que la misma es inconvencional. En todo caso, lo que tendría que prosperar es que el Ministerio Público justifique la medida cautelar y una vez de que lo haga, a mí me den la oportunidad
de argumentar los aspectos contrarios a los que señala el Ministerio Público y de acuerdo al artículo 161 al 163, poder ofrecer o invocar datos de prueba u ofrecer medios de prueba, para que una vez que ocurra esto pueda obtenerse la libertad. En palabras lisas y llanas, ¿qué es lo que se hace? Primeramente, como ya lo mencioné, que en su momento el juez pueda inaplicar la prisión preventiva oficiosa o en su caso, que por medio de un principio pro persona, tal y como lo llama la jurisprudencia, el juez no aplique ya la prisión preventiva de corte oficioso, sino que quede sin efectos. Pero aquí viene lo interesante posteriormente a ello. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su momento que el que está facultado para solicitar medida cautelar solamente son dos sujetos procesales, así lo queremos llamar: Ministerio Público, víctima u ofendido. Dejan de lado al asesor jurídico, ¿eh? Solamente Ministerio Público, víctima u ofendido. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo tiene que prevalecer la situación en la audiencia? Una vez de que el juzgador inaplica la preventiva de corte oficioso, el Ministerio Público está obligado, de acuerdo a 155 y más numerales, a que pueda justificar la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que va a decir? Pues bueno, tiene que señalar algunos de los supuestos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del 167, y en su caso, una interpretación tal vez del artículo 155 y 170 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 169. Es decir, él tendrá que justificar por qué motivo la persona tiene que estar en prisión. ¿Qué es lo que generalmente se oye en audiencia? Generalmente lo que se oye en audiencia es de que no tiene arraigo domiciliario, de que el comportamiento posterior al proceso en su momento puede entorpecer precisamente que se someta al procedimiento la persona investigada y el riesgo a la víctima. Generalmente imponen prisión preventiva por esas circunstancias. Hay veces que de manera excepcional pudieran mencionar otras y lo quiero compartir. Llegamos a una audiencia en Doctor La Vista donde investigaban a una persona por un delito de lesiones, de lesiones producidas con golpes, y libran orden de aprehensión. Cuando tienen conocimiento de este hecho, inmediatamente preguntan: ¿a poco se puede dar una orden de aprehensión por un delito de lesiones y que fueron con golpes? Sí se puede hacer. Muchas veces se cree que este sistema es garantista, pero muchas veces no lo podemos ver tan así cuando vemos que se cumplan con los requisitos del artículo 16 de la Constitución y te pueden librar orden de aprehensión. Bueno, se genera la audiencia. Esta es una audiencia de formulación e imputación derivado de una orden de aprehensión. El tema medular aquí era la medida cautelar, porque ahí podrías obtener su libertad y posteriormente arreglar esa situación de una forma diferente, un acuerdo reparatorio 187 del Código Nacional, o incluso una suspensión condicional del proceso a prueba 190 y 195 del mismo código, y alguna otra solución. Aquí tema la medida cautelar. ¿Y qué pasa? Llegamos a la audiencia y propiamente al debate de esta medida cautelar y dice el Ministerio Público: solicito que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, atendiendo a que el artículo 169 señala que cuando puede haber un obstáculo en el procedimiento, debe de imperar la prisión preventiva justificada, porque si no opera, se puede entorpecer el procedimiento, puede haber un obstáculo en la investigación. ¿Cuál era el argumento del Ministerio Público? Que en esta investigación había dos personas, no solamente había uno, sino había dos. Y el hecho de que se diera libertad a una de las personas, cuando al otro no la habían detenido todavía, pues se corría el riesgo de que le diera información y hubiera un obstáculo a la postre. ¿Qué es lo que dice en su momento el juez, para sorpresa de los que estábamos en la audiencia? Que prosperaba el argumento del Ministerio Público e imponía prisión preventiva de corte justificado. Pero el juez no solamente realizó la manifestación de que imperaba esta prisión, sino aparte mencionó de que mientras no se entregara a la otra persona, no lo detuvieran, iba a seguir prosperando esta medida cautelar. En el entendido de que si en algún momento él se entregaba, y lo podemos demostrar como defensores, cambiarían de forma objetiva las condiciones y decretaría la libertad. Pero mientras esto no ocurriera, difícilmente iba a prosperar una libertad para esta persona. Imaginemos algo muy sencillo: de que la persona nunca lo detengan, de que se esconda o se vaya a algún otro estado. Nunca obtendría su libertad por medida cautelar, ¿eh? Yo no podría solicitar la revisión y a la postre la modificación de la medida cautelar. ¿Pero qué fue lo que se sugirió? Que se entregara a la persona, para que una vez que se entregara, con el documento que le van a entregar cuando le ejecutan la orden de aprehensión, demostrar que han cambiado de forma objetiva las condiciones y decretar la libertad. Y así es como se hizo. Se entrega a la persona y una vez de que se entrega, cambian de forma objetiva las condiciones y a la postre se decreta la libertad. Eso es lo que generalmente en su momento se hace cuando se pide una revisión de medida cautelar. Digo, son ejemplos en ocasiones muy particulares, pero este me pareció interesante porque no necesariamente tenemos que verificar luego el riesgo de la víctima por la ausencia de arraigo, sino lo referente al obstáculo en el procedimiento.
Y la forma de poderlo neutralizar o que cambien de forma objetiva las condiciones es precisamente esta circunstancia de que tenga yo información para demostrar que han cambiado. Lo mismo ocurre cuando hay prisión preventiva oficiosa, ¿eh? Porque lo más sencillo va a ser de que la inaplique, ¿no? No, ya no hay prisión preventiva oficiosa, ahora va a ser justificada. Escuchamos al Ministerio Público. Y derivado de lo que él diga, nosotros tenemos la obligación de ofrecer información tanto como dato como medio de prueba para que cambien de forma objetiva las condiciones y en su caso pueda prosperar la libertad. Ese es el trámite que en su momento se tiene que hacer para que pueda prosperar en su momento la libertad de una persona. Muchas gracias, Alejandro. Oye, y bueno, tú en la práctica del día a día, ¿has notado realmente cambios fundados en este nuevo criterio, en estas eh, determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Realmente crees que ha influenciado en el día a día de la justicia mexicana? Yo creo que sí, ¿eh? Sí ha influenciado mucho y de hecho también nos permite, sí, la libertad de las personas. Se les da la oportunidad para que vivan su proceso de libertad cuando esto no ocurría. Y hay situaciones muy interesantes que ocurren en la práctica. Pongo otro ejemplo. Se genera una audiencia de control de detención derivado de un cateo, en donde a las personas que les practican el cateo les encuentran armas y les encuentran droga. ¿Esto que a la postre qué puede tener como consecuencia? Primeramente, de acuerdo al artículo 5 de la Ley General de Víctimas, pudiera ser que los vinculen a proceso. ¿Por qué motivo los podrían vincular a proceso? Porque al parecer, y qué triste que así ocurra, el policía tiene fe pública. Porque lo que él está virtiendo al momento de que practica el cateo y la autoridad que lo acompaña, no se puede dudar de lo que estén diciendo. Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, donde eventualmente pudieran vincular a proceso a la persona, pero viene un problema aquí. Dependiendo del calibre del arma y lo que hayan pudiera prosperar, si no es inconvencional, una prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, un arma exclusiva del ejército también operaba la prisión preventiva oficiosa. Y ahí, ¿qué dices? Pues difícilmente puedo obtener la libertad, salvo que no se califique de ilegal la detención, porque ahí se obtiene libertad. Pero no termina todo ahí, porque imagínate, obtienes libertad en esta audiencia, ¿no? Perfecto. Pero eso no impide que el Ministerio Público pudiera incluso pedir orden de aprehensión por el mismo delito, ¿eh? Y cuando va saliendo del penal, los vuelvan a detener. O en su caso, que les generen otra audiencia para formulación de imputación y otra vez te vayas a enfrentar tú a un debate donde posiblemente puedan perder la libertad por la medida cautelar. Afortunadamente con la convención, bueno, con lo que se ha hecho en las sentencias, sí se ha modificado el sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque hoy en día si tienes éxito en la primera audiencia, no se califica de legal la detención, y luego te citan para formular imputación, ya no tendrías que preocuparte por la prisión automática de la oficiosidad, sino ahora puedes ir preparado con documentos como dato de prueba para poderle debatir al Ministerio Público y que esta persona, aun con ese delito que anteriormente era de prisión preventiva oficiosa, pueda gozar de su libertad. Esa es una de las ventajas y avances que se han visto derivados de las sentencias de la Corte Interamericana y que me parece muy bien, porque muchas personas, en verdad, muchas personas no cometen los hechos que se les atribuyen y están privados de su libertad por una situación que ya estaba de forma taxativa en la Constitución. Afortunadamente ya has tenido una oportunidad diferente de obtener una libertad precisamente por esta convención. Gracias, Alejandro. Bueno, tú hablabas en este sentido de que no existe, bueno, que no es en realidad la inconvencionalidad de la prisión, sino la situación de la argumentación. En este sentido, ¿tú consideras o bajo qué lineamientos se debe de considerar que se violan los derechos humanos de los imputados cuando se aplica una medida como lo es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, es que ve, hay ocasiones en las que uno ya no entra a debate respecto a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque es inconvencional. Eso que no hay ningún problema. Pero no, el problema no termina ahí. Hay ocasiones en que se vulnera la presunción de inocencia con la prisión preventiva justificada. ¿De qué forma? Señala, ¿no? En el argumento del Ministerio Público, señoría, solicito que se imponga prisión preventiva de corte justificado. ¿Por qué motivo? Por riesgo a la víctima. ¿Y cómo lo fundamenta? Con el dictamen pericial en materia de psicología, porque al momento de que practican en su momento la experticia, ahí se señala que la persona ha agredido a la víctima en innumerables ocasiones, le ha practicado una conducta, le ha hecho esto, le ha dicho esto, y toda esta situación hace presuponer que la va a poder seguir violentando. Por eso pido que lo dejen en prisión preventiva. ¿Por qué violan la presunción de inocencia? Pues porque este dictamen se tiene que valorar en su momento en la sentencia que se puede emitir, no antes.
El artículo 20, apartado B, fracción primera, lo señala. Una persona es inocente y debe ser tratada como tal, mientras no haya una sentencia que diga lo contrario. Pero cuando se utiliza este tipo de dictámenes de forma anticipada, desde luego que se violenta la presunción de inocencia. Y ahora, aunque uno piense, bueno, ya es inconvencional, va a haber respeto a los derechos humanos, no necesariamente. Luego vemos una vulneración al principio de presunción de inocencia por esta serie de manifestaciones que en ocasiones hasta las pueden inventar. Me toca en un delito de violación, donde llegan, bueno, donde en su momento se pide la prisión preventiva justificada al tenor de la riesgo a la víctima. ¿Por qué motivo de riesgo a la víctima? Porque ella narra que una vez que va a su domicilio se encuentra a dos tipos con cubrebocas que no alcanza a ver quiénes son y que la amenazan y que las mande al imputado y le dicen que no se metan con él, que ya no lo investiguen. Pero eso no es cierto, eso lo puede inventar cualquier persona. Y a raíz de esa información te privan de la libertad. Esa situación sigue prevaleciendo y es donde yo logro identificar que hay vulneración todavía a los derechos humanos, aun y cuando ya la inconvencionalidad se puede aplicar para la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias. Oye, y bueno, hablando, por ejemplo, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿crees que también es una puerta para combatir la prisión preventiva oficiosa o para tener una alternativa adicional para que no se decrete, o es una herramienta, digámoslo de esta forma? Sí, ¿Tiene sí, alguna influencia? es una herramienta para nosotros defendernos de una prisión preventiva eventual. ¿Por qué motivo? Porque imaginemos nosotros, ¿no? De que yo llego por un delito tal vez de violencia familiar. Y en el delito de violencia familiar ocurren situaciones muy interesantes, difícilmente que las podamos observar en otro delito. Por mencionar una situación, en el delito de violencia familiar, el artículo 167 y 168 del Código Nacional prohíbe los acuerdos reparatorios. No se puede llevar un acuerdo reparatorio por violencia familiar. El acuerdo reparatorio es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, lo marca el artículo 17 de la Constitución. Y bueno, y no se permite, pero el otorgamiento del perdón sí se permite. Pareciera contradictorio, ¿no? ¿Qué es el acuerdo reparatorio? El pacto entre la víctima y el imputado para solucionar el conflicto. Y muchas veces es el dinero. ¿Qué es el otorgamiento de perdón? No te exigen que le tengas que pagar nada, con que lo puedan expresar, pero generalmente te pago y te otorgo el perdón y se terminó. ¿Por qué es peculiar? Porque el artículo 100 y el 200 nos señalan que el otorgamiento de perdón en violencia familiar es revocable. Es decir, yo te lo concedo, pero luego te lo puedo revocar. Es peculiar por esa circunstancia. Pero ahora, imaginemos nosotros que no se actualiza ninguna de estas figuras que acabo yo de mencionar, ¿no? En donde si yo entro a debate de una medida cautelar y hay un dictamen en psicología, me puede perjudicar para la imposición de una medida cautelar por riesgo a la víctima. Y aparte, ¿no? Digo, se me olvida, pero así como hay sentencias de la Corte Interamericana que nos favorecen en medida cautelar, como las que mencionamos, también hay unas que nos perjudican por la protección a las mujeres, ¿eh? ¿Cuál es la sentencia de la Corte Interamericana? La de González y otras, mal llamada Campo Algodonero. En esa sentencia, de esta sentencia se deriva juzgar con perspectiva de género, se deriva la ley para una vida libre de violencia de las mujeres, se habla incluso de la Convención Belén do Pará. Todo lo que en su momento nos puede perjudicar y que se aleja de la objetividad, nace a raíz de esa sentencia de la Corte Interamericana. Entonces nosotros decimos, bueno, ya identifiqué que si en su momento yo no opto por una salida alterna, me puede perjudicar. Pero ¿cuál salida alterna puede ser? Pues de entrada ya vimos que el acuerdo reparatorio no, porque lo prohíbe en su momento el Código Nacional. Pero nos queda uno muy importante, es la suspensión condicional del proceso a prueba. ¿Y en qué momento lo podemos utilizar? El artículo 192 del Código Nacional nos señala como presupuesto normativo que para que pueda prosperar el mismo, el primer requisito es que haya vinculación a proceso. El primero. Posteriormente a ello, que te comprometas a cumplir algunos de los supuestos del artículo 195 del Código Nacional y que tienen como vigencia el pago de la reparación mínimo 6 meses. No acercarte al domicilio de la víctima, tal vez residir en un lugar determinado, entre otros supuestos. ¿Pero por qué comento esta situación? Porque si yo sé que me voy a enfrentar a una medida cautelar por lo referente a esta sentencia de la Corte Interamericana y la protección excesiva de las víctimas cuando son mujeres, yo voy a tratar de evitar que entre a un debate de esta naturaleza. Si yo sé que me pueden resolver mi situación jurídica en ese momento 72 o 144 horas, pero si pido la duplicidad, se suspende la audiencia y entro al debate donde me pueden privar de la libertad y estar la persona mínimo 6 días en prisión, evito el debate y mejor pienso en lo que tú me comentabas, un mecanismo alternativo de solución de conflictos o una terminación anticipada, no como es el procedimiento abreviado,
opto por la suspensión condicional del proceso de prueba. ¿Qué va a pasar? No pido que, bueno, se califica de legal la detención si fue en flagrancia, me vinculan a proceso, pero no entro a debate de medida cautelar. Primeramente yo, ya vinculado a proceso, puedo solicitar la suspensión condicional del proceso de prueba. Y eventualmente, ¿qué va a pasar? Evito que me priven de la libertad con la medida cautelar, porque el procedimiento se suspende durante 6 meses. Y lo más interesante de este procedimiento, que una vez que cumpla con los 6 meses de ir a firmar y ya se haya hecho el pago de la reparación del daño, emiten sentencia absolutoria. Eso está súper bien, porque yo ya sé que no va a tener antecedentes penales y de alguna forma no van a privar de la libertad a la persona que representa. Siempre y cuando maneje yo precisamente este procedimiento y conozca los mecanismos alternativos, como en su momento tú lo mencionaste, ¿no? Eso es lo que pudiéramos hacer para solucionar un conflicto de esta naturaleza. Gracias. Y bueno, respecto a las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justo donde señala que las autoridades tienen esta obligación de ejercer este control de convencionalidad y sobre todo hacerlo de forma oficiosa. ¿Tú crees que las autoridades mexicanas están cumpliendo con este objetivo? O sea, ¿lo están aplicando de la forma que deberían? ¿O tú qué observación pudieras hacer en ese sentido? No, ¿eh? No lo están respetando todos. Hace un momento mencioné lo que pasa en el reclusorio Oriente. Bueno, no dije en qué reclusorio. En el reclusorio Oriente es lo que en ocasiones ocurre. Si uno en su momento entra a debate respecto de la inaplicación o que en su momento sale del principio por persona para que no se aplique la prisión preventiva de corte oficioso, hay jueces que te dicen, mientras no se modifique la Constitución, yo la sigo aplicando. Y no, bueno, un ejemplo, el reclusorio Oriente. Otro ejemplo lo tenemos nosotros en Querétaro. ¿Qué es lo que ocurre? Solicitamos mediante escrito la revisión de una medida cautelar. Mediante escrito, ¿eh? Solicito que me genere audiencia para debatir medida cautelar. Y argumentamos situaciones de la inconvencionalidad para que sepan sobre qué va a desarrollar el debate. Y nos niegan la audiencia, nos dicen que no. Dicen, no, ni siquiera le genero audiencia. ¿Qué es lo que puedes hacer ahí? Interponer recurso de revocación. Aquí sí prospera el recurso de revocación. 161 del Código Nacional. Perdón, no. Bueno, es el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y es el 461, perdón, del Código Nacional que nos habla de recurso de revocación. ¿Por qué motivo yo hablo de recurso de revocación? Porque no hay substanciación. Generalmente, cuando estás en la audiencia y interpones un recurso de revocación, siempre te lo niegan porque dicen es que no hubo sustanciación o hubo sustanciación. La sustanciación es el debate. Cuando hay debate, no prospera el recurso. Pero cuando tú pides audiencia y ni siquiera entras a debate y te la niegan, recurso de revocación. ¿Qué es lo que te tiene que responder el juez? Volver a analizarlo y verificar si te genera la audiencia o no. Te vuelve a decir que no. ¿Qué es lo que ahora tienes que hacer? Amparo indirecto. Y aquí viene lo interesante. El amparo indirecto es una situación de carácter federal. Hay una contradicción de criterios que es la 40 del 23, donde te hablan de la apariencia y del buen derecho, la tutela judicial anticipada y lo referente a los efectos restitutorios. ¿Qué implica todo esto? De que aun y cuando el juez del fuero común no te pueda dar la audiencia que tú quieras para debatir la inconvencionalidad, con el amparo te lo dan. Es decir, tú pides, interpones el amparo, te dan la suspensión con efectos restitutorios. ¿Y qué implica eso? Le ordenan al juez que genere audiencia para que se le aplique la prisión preventiva de corte oficioso y en su caso te dé la oportunidad de debatir, primeramente el Ministerio Público que la justifique y que tú puedas debatir lo contrario. Desafortunadamente tienes que llegar hasta el amparo para que esto ocurra. Y lo que nos enfrentamos luego es de que pido me vence, te dicen que no y ya te sabes el camino, ¿no? Así es como lo tienes que hacer. Claro, sí, es una situación que dificulta más el acceso a la justicia. Y bueno, hablas también justo de esta parte, hasta que no esté en la Constitución. Entonces, de alguna forma, el derogar la figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿crees que por ahí podría ser el camino o la solución para que fueran acordes, digamos, esta forma de determinar que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa? Bueno, afortunadamente la jurisprudencia que yo le señalo, la 262-25, señala la obligación que tienen los fiscales de acatar la sentencia de la Corte Interamericana. Ese es un primer argumento que se tiene. Otro argumento que se tiene es la contradicción de tesis 293 al final 2011, donde te señalan en qué plano se encuentran la Constitución y los derechos humanos, la Constitución y los tratados, en donde se establece de manera muy concreta que no necesariamente la Constitución debe de estar encima de todo o por encima de todo, sino que puede haber una paridad, puede estar en igualdad de circunstancias cuando se esté protegiendo un derecho humano.
y no necesariamente tendremos que hablar nosotros del artículo 133 de la supremacía. Partiendo de esta jurisprudencia, de la contradicción de tesis y ese análisis, no necesariamente tendremos que hacer caso a lo que dice la Constitución. Desafortunadamente, muchas personas tienen un criterio diferente. Y cuando entras a debate, es a lo que te vas a enfrentar tú, ¿no? Hay jueces que tienen el criterio de que lo que diga la Constitución, ¿eh? ¿Y qué va a ocurrir? No la van a aplicar, va a seguir prosperando. Y te vas a tener que ver en la necesidad de recurrir al amparo indirecto. Afortunadamente, el amparo indirecto es de materia federal, que tiene la contradicción de criterios, ahí sí va a prosperar. No me ha tocado ningún amparo que me lo niegue. En todos, en cualquier entidad, incluso en Querétaro, como mencionamos, prosperó. Ahora, otra cosa, el hecho de que se promueva el amparo indirecto y te generen audiencia, eso no significa libertad. Eso significa nada más que le van a dar oportunidad al Ministerio Público de justificar la prisión preventiva y luego a ti de que se pueda modificar si existen las condiciones para tal efecto. No, ya tramitó un amparo, ya se va a la calle. Recordemos lo que acabo yo de mencionar hace un momento, la prisión es inconvencional. Lo que es inconvencional es la prisión preventiva oficiosa, que la ponen de facto. Lo que se necesita es que haya entre en el debate. Y una vez que entres a debate, si no logra justificar el Ministerio Público, te dará libertad, pero no necesariamente. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Gracias. Y bueno, en sí, Ale, ¿cuáles son los derechos que se vulneran en específico con esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, que tú crees que son como los pilares que se violentan en cuestión, hablando de cuestión de derechos humanos? Bueno, atendiendo a lo que el Senado marca la sentencia Sonpantle, Tepile y otros contra México, es el principio de contradicción, porque no admite debate. Eventualmente, ¿en qué se puede traducir? En que te dejan en estado de indefensión. Hay una vulneración al ejercicio de defensa. Porque yo llego a una audiencia donde hay un delito que me están investigando. Ni siquiera me lo han acreditado, presunción de inocencia. Y como está en la Constitución y está en el 167, ¿sabe qué? Ni lo escucho. Déjenlo en prisión hasta 2 años. Eso es lo que en su momento vulnera el derecho humano al principio de contradicción y al ejercicio de defensa. Yo logro identificar esos dos derechos humanos que se vulneran. Afortunadamente, ya con la inconvencionalidad, pues ya en algunos estados, como lo hemos mencionado, ya no lo aplican. Pero si hablamos de la vulneración a un derecho humano, yo logro identificar esos dos, con la imposición en su momento arbitraria y de facto de esta prisión preventiva. Claro. Oye, y para la gente que no es abogada, porque mucho también se discute esta parte, ¿no? Que el hablar de una inconvencionalidad en cuestión de la prisión preventiva oficiosa, de que al aumentar el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar, y que los abogados tengan como esta herramienta para debatir, es un pie para incrementar la delincuencia, para incrementar la posibilidad de libertad a personas que delinquen. ¿Tú qué opinas respecto a toda esta discusión? Porque a veces lo vemos del lado jurídico, ¿no? Del lado abogado, pero la sociedad lo ve de forma distinta. Entonces, a tu consideración, ¿crees que efectivamente esto, digamos, afecta socialmente el hecho de que ya se esté considerando inconvencional? Bueno, sí hay opiniones en contra, y yo creo que la mayoría de las opiniones son por situaciones o personas que tal vez nunca han tenido un problema de esta naturaleza o a un familiar en prisión. Y siempre pasa, ¿eh? Cuando ya ven un problema de cerca, su opinión cambia, desde luego, porque ahí se dan cuenta de que no todas las personas que están en prisión necesariamente cometieron las conductas. Y ahí como que ya va cambiando su postura. Ahora, esto no puede generar impunidad porque el legislador primario fue sabio y desde antes de que se hablara de esta inconvencionalidad, ya estaba reformada en la Constitución, ya estaba establecida una hipótesis que impide que haya impunidad. Recordemos algo, el artículo 20 apartado en su primera línea señala de que la finalidad del procedimiento penal es el esclarecimiento de los hechos, sí, pero que el delito no quede impune, pero que también se proteja al inocente. ¿Qué es lo que ocurre? De que el artículo 19 de la Constitución nos señala en qué casos puede operar la prisión preventiva justificada, pero no necesariamente te habla de una oficiosidad. Señala que cuando una persona ya ha sido sentenciada por otro delito y en su momento le debaten la medida cautelar por el simple hecho de que tenga otro delito y es prisión preventiva justificada. Ahí podemos establecer nosotros de que no es de que las personas van a entrar y salir, no. Si una persona ya estuvo sometida a un proceso y lo condenaron y luego lo vuelven a detener, él ya automáticamente prisión preventiva justificada, 19 constitucional. ¿Por qué motivo? Porque ya tienes una sentencia de condena. Con esto podemos establecer nosotros de que no todos, o más bien la imposición de esta medida cautelar o inconvencionalidad,
va a generar impunidad, porque tienes una oportunidad, ¿eh? Recordemos también otra cosa. En la suspensión condicional del proceso de prueba se decía lo mismo. Ah, lo que pasa es que es la puerta giratoria, así como van a salir, hay más oportunidades tampoco, porque la ley señala que después del cumplimiento tienes 2 años para poder celebrar otro, o 5 años de su incumplimiento, es decir, no porque ya opté una vez y obtuve mi libertad, me la voy a aventar otra vez, no, hay temporalidades que hay que respetar. En este caso, si hay una sentencia, ya no van a permitir en su momento que puedas gozar de tu libertad. Automáticamente la prisión preventiva justificada por ese hecho. Y ahí sí me parece bien, y no tanto inconvencional. ¿Por qué? Pues de alguna forma es un freno para que las personas que en su momento ya pasaron por un procedimiento y los condenaron, pues que piensen las cosas antes de poder equivocarse o haber cometido otra conducta, porque si entras a prisión, ahora te quedas automáticamente. ¿Por qué? Porque tienes una sentencia. Esa es la forma de poder evitar a nosotros que haya impunidad y que no se piense así. Claro, muchas gracias. Y bueno, ya estamos concluyendo, Ale. No sé si quieras dirigir unas palabras a la gente que nos escucha y sobre todo, pues, cerrar con alguna reflexión final sobre este tema que nos compartiste. Yo te agradezco mucho que nos puedas hablar y sobre todo compartir lo que tus conocimientos respecto a ello, pero sobre todo dejar alguna reflexión final a los abogados, pero también a los no abogados, ¿no? Yo creo que el derecho pues también debe ser entendido para todos, sin distinción. Entonces, me gustaría escucharte. Y bueno, una sugerencia que puede ser de manera humilde es que cuando acudamos nosotros a solicitar la revisión y en su caso modificación de la medida cautelar, vayamos con herramientas necesarias para que pueda prosperar la misma. Recordemos que el artículo 161 y 165 nos da la posibilidad, o el 163 nos da la posibilidad de invocar datos y medios de prueba. Si yo acudo a una audiencia solamente pidiendo que no se aplique la prisión preventiva oficiosa y entro a debate respecto a la justificada sin ofrecer ninguna información, pues va a ser tiempo perdido porque no va a prosperar el argumento o en su caso la audiencia no se va a tornar como se espera que así surja y de alguna forma sí se le quita tiempo incluso a los jueces porque generamos audiencia sin contar con las herramientas suficientes para que esta pueda prosperar. Una situación también muy importante que no quiero dejar de lado, me han preguntado mucho, que si es verdad que el asesor jurídico está impedido para solicitar la imposición de una medida cautelar. Nos hemos visto en la audiencia, cuando entran a debate, ¿no? A ver, ¿qué más va a solicitar el Ministerio Público? Imposición de medida cautelar. Adelante, lo escucho, da su argumento. Y luego dice el juez, le damos un de voz a la defensa. Al asesor jurídico no, porque el artículo 155 dice que quien puede solicitarlo es el Ministerio Público, la víctima o el ofendido. Y me han preguntado a mí, ¿usted qué opina? ¿Cree que efectivamente esté impedido el asesor jurídico para poder solicitar la medida cautelar? Yo digo que no, que sí está facultado para poderlo hacer. El fundamento es el artículo 169, fracción novena de la Ley General de Víctimas. Este numeral señala que en su momento el asesor jurídico puede sufrir deficiencias del Ministerio Público. Imaginemos algo, que el Ministerio Público pide una medida cautelar, la que él considera oportuna, y que en su momento diga el asesor jurídico, no, es que esa medida cautelar de alguna forma es muy endeble, pues en el debate va a poder prosperar la libertad de la persona y se están olvidando de la protección a la víctima que regula el artículo 170 del Código Nacional y el artículo 20, apartado C, fracción 20 de la Constitución. Y entonces yo como yo quiero participar, no sabe que el 155 dice que usted no puede participar, pero el 169, fracción novena, sí te faculta de alguna forma interpretar este artículo para que tú lo puedas hacer. Y son situaciones que me han preguntado mucho y por eso me atrevo a dar esta reflexión. Y pues bueno, y nada más por último, me gustaría a los compañeros que nos están escuchando, va a salir, tengo un libro publicado, yo soy coautor de un libro publicado precisamente de medidas cautelares. Anaya Editores es la persona que nos dio la confianza para poder publicar precisamente este libro. Y hay muchos amigos que me encuentran precisamente como coautores en este mismo libro. La maestra Nancy Villafán Pérez, que es una gran amiga, el maestro Manuel Díaz Maladez, entre otros grandes, la maestra Griselda Castellanos también se encuentra en esta publicación, entre otros grandes amigos, y yo los invito, ahora que salga la publicación, que no va a tardar mucho en que así pase, que lo puedan adquirir, porque la verdad, ese conjunto de criterios, tanto de jueces como de servidores públicos y de defensores, créanme que es enriquecedor para que cuando nosotros vayamos a una audiencia de cualquier naturaleza que tenga que ver con medida cautelar, con ese librito que también viene mucha jurisprudencia, te va a servir para que puedas debatir tú cualquier situación que te puedas enfrentar, e incluso también cuando se desahogan datos, cuando se invocan datos, se desahogan medios de prueba, porque esa es mi participación. Yo hablo precisamente de la modificación de la medida cautelar y del desahogo de esta información para que el instrumento pueda prosperar. Ojalá que ahora que
ya esté a la venta este libro, lo pueden adquirir, porque en verdad no es tanto porque yo participo como autor, sino que realmente es una información valiosa que nos va a servir para poder obtener la libertad de educación. Una gran herramienta y pues muchas felicidades, Alejandro, por esta obra, por este proyecto, y creo que todos lo deben de considerar el tenerlo en su biblioteca precisamente para utilizarlo de forma eficaz en sus debates, y qué mejor de las personas que están al día a día ahí en el litigio, haciendo precisamente y utilizando estos conceptos, estas herramientas. Alejandro, pues te quiero agradecer, te mandan muchísimos saludos, te mandan por ahí Arali Cruz, Octavio Contreras, Lucy León, Alejandro Moya, muchos compañeros conocidos también te felicitan por tu ponencia, y bueno, te voy a proyectar la constancia que te voy a otorgar de alguna forma como agradecimiento, principalmente por esta charla que nos has brindado. Quedo muy agradecida y sobre todo pues por compartirnos de tu tiempo, ¿no? No, amiga, Muchísimas contrario, gracias, Ale. Y bueno, pedirles a las personas que nos apoyen a compartir este live para que, bueno, pueda llegar a más gente la información y que lo requieran. Por mi parte, pues quedo sumamente agradecida, Alejandro, un gusto platicar contigo, compartir ideas y sobre todo, pues poder hablar de estas situaciones reales que acontecen en el litigio, en el día a día, y sobre todo de una parte importante que es la protección de los derechos humanos y la aplicación de la convencionalidad para poder debatir de forma eficiente en las audiencias penales. Y bueno, pues muy agradecida, Alejandro. Gracias y buenos saludos a todos. Gracias por acompañarnos en Hablemos de, y bueno, los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias. gracias, amiga, muchas gracias a todos.